Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal FM 103.1 MHz. Mostrando así las evidencias que solo en ti está la libertad, que el mundo busca sin respuestas. El hombre muere y solo por ti podrá vivir.
Radio La Voz de Victoria, XHEGM/FM 103.1 MHz. Y bueno, es una bendición para nosotros esta mañana tener al evangelista Martín Regino. Él se va ya a integrar todos los lunes de 6 a 7 de la mañana para predicarnos la palabra de Dios. La verdad que a mí me da gusto en lo personal, es un joven, porque todavía estás joven, hermano, que Dios ha usado mucho. Yo he seguido mucho su ministerio, y ahora que fui al funeral del hermano Sonny Fritz, tuve la oportunidad de verlo, saludarlo, y le dije, hermano, me gustaría mucho que te integres al programa. Necesitamos predicación dinámica, predicación de ánimo para los radioescuchas. Y hermano Martín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hermano Hugo. Bien, gracias a Dios, andamos despertando con el canto del gallo ahora, hermano. Amén, verdad, qué bendición, ¿verdad? Que estamos contentos, hermanos, estamos contentos de ver cómo Dios te está usando. Y bueno, para aquellos que no te conozcan, que te están escuchando, pues cuéntanos un poquito de cómo Dios te llamó, hermano, de cómo empezaste el ministerio que estás desarrollando y cómo vas ahorita con tus planes, hermano. Bueno, Dios me llamó, caray, esa es una buena pregunta, hermano. Dios me llamó en el año 2006, hermano. En 2006, a los 12 años, a los 15 años, Dios me llamó a una conferencia. Vino a predicarnos el hermano Daniel Garling de la Espada, sí, aquí al Templo Bautista del Calvario, y bueno, Dios me llamó al ministerio con un mensaje de él titulado Tesoros Eternos. Estaba terminando la secundaria, hermano, para entrar a la preparatoria y comenzar mis estudios, pero pues bueno, Dios tenía otros planes, y a los 15 años entré al seminario. A los 18 gradué, y a los 18 comencé a hacer obra evangelística enviado por mi iglesia local. Y pues tenemos todo este tiempo, hermano, son 4 años y medio, casi 5, que estamos dedicándonos al tiempo completo al ministerio evangelístico, visitando algunos estados de México, algunas iglesias, y pues haciendo lo que se pueda, hermano. Ahora sí que, como dice Eclesiastés, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Amen. Y es lo que estamos haciendo, hermano, lo que podamos hacer, lo que Dios abra puertas, lo que los pastores nos presenten. Y pues bueno, hermano, que me presentaste también la oportunidad de predicar en el radio, y pues, es una oportunidad que queremos aprovechar, y pues le prometimos a Dios, yo le prometí a Dios cuando me llamó que donde Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Entonces, aquí estamos, hermano, para la honra y gloria de Dios, haciendo la obra,
y nada más les pedimos, hermano, que oren, que Dios nos siga usando, por favor. Amén. Y a mí en lo personal me da gusto que jóvenes sirvan a Dios, ¿va? Porque ahorita fíjate, Martín, que tú lo has notado, hermano, tú lo has visto, y no es porque ya nos veamos viejitos así, cascarrabias o algo, ¿verdad? Pero a veces predicamos, y si es cierto, notamos a la juventud bien fría, bien apática, ¿verdad? Yo recuerdo, ahora sí que en mis tiempos, ¿verdad? Cuando fui llamado a servir a Dios, que predicaba un hermano o algo, y muchos jóvenes se entregaban, pasaban a rendir su vida a tiempo completo al Señor, y no sé si tú lo has notado, pero hay cierto espíritu de apatía entre la juventud hoy en día, y que haya un joven tan animado que sirva a Dios, pues es una bendición, Martín. Y bueno, esta mañana, ¿cuál va a ser el tema que nos vas a predicar, pastor? Bueno, hermano, pues voy a estar hablando de una serie de lecciones que le he titulado Escuela de Discipulado. Es acerca de la Gran Comisión, hermano. Vamos a hablar de la Gran Comisión, algunos aspectos que ella engloba, cómo hacerla más dinámica, cómo hacerla más específica con la gente inconversa, y tratando, hermano, de buscar que podamos hacer algo más en la obra de Dios. Excelente, pastor. Tienes todo el tiempo que Dios aquí te esté escuchando. Adelante. Gracias, hermano Hugo. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Quisiera comenzar, hermanos, una serie de lecciones de Escuela de Discipulado, hablando acerca de la Gran Comisión, hermanos. Entonces, la Gran Comisión, como sabemos, y usted sabe, se encuentra en algunos versículos de la Biblia, más específicamente que en otros. Los más conocidos para nosotros es Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46 y 48, Juan 20, 21 y Hechos 1, 8. Me gustaría leer, hermanos, algunos de ellos. Por ejemplo, Mateo 28. Dice la Biblia, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Lucas 24, 46 al 48, hermanos, la Biblia dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. En Juan 20, 21 la Biblia dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y por último, hermanos, en Hechos 1:8 la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos son los versículos que nosotros conocemos como la Gran Comisión, aunque sin duda alguna, hermanos, la Gran Comisión se encuentra en toda la Biblia. La Gran Comisión es la razón del cristianismo. La Gran Comisión es la razón de la iglesia. Es el mandato, el último mandato que Cristo dejó a la iglesia antes de ascender a los cielos. Inclusive la Biblia dice que Jesús, cuando ascendía a los cielos, fue cuando dijo: ¿por qué se ponen tristes? No tengan miedo, no tengan temor. A esa hora cuando va a comenzar lo bueno. ¿Por qué? Porque va a comenzar el tiempo de la iglesia. Esperaríamos, la iglesia, los cristianos tendrían que esperar al Espíritu Santo para que descendiera sobre ellos, para que morara, para que fueran todos llenos del Espíritu Santo, perdón, es la palabra, para que fueran llenos del Espíritu Santo y comenzaran a predicar. No antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, sino después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Es cuando Pedro comenzó a predicar el Evangelio, y fue cuando la iglesia, hermanos, comenzó a crecer con poder de Dios. Porque sin duda alguna, hermanos, una iglesia, un cristiano que no tiene el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, muy difícilmente, hermanos, vamos a hacer bien la obra de Dios. No perdamos algunas cosas importantes. Nosotros
tenemos al Espíritu Santo en nosotros en el momento que hemos creído en Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero una cosa es que el Espíritu Santo mora en nosotros y otra cosa es que seamos llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, sopló en ellos el Espíritu y les dijo, recibid el Espíritu. Los discípulos, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Pero no fue sino en Hechos 1:8 cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es muy importante llenar el Espíritu Santo, pero quizás ese sería otro tema que podemos ver en los próximos lunes. La Gran Comisión, hermanos, es el plan de Dios. En el plan de Dios siempre fue que la iglesia creciera a nivel mundial. Hermanos, la verdad es que hemos avanzado mucho en el Evangelio, pero aún no es suficiente, hermanos. Estamos muy cortos de alcanzar a todo el mundo para Cristo. Y quizás, hermanos, sea por la inefectividad bíblica de nuestros ministerios, hermanos. Si tenemos una iglesia, si tenemos un programa misionero, si damos folletos, si ganamos almas, si vienen personas nuevas a nuestra iglesia, hermanos, si presentamos un buen número de profesiones de fe, sí, hermano, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente de nuestras iglesias? ¿Por qué la gente no quiere venir a nuestras iglesias? Yo conozco, hermano, muchas iglesias, inclusive mi iglesia Bautista Fundamental aquí en Escobedo, hermano, sí ganamos almas, sí, la gente acepta a Cristo, pero ¿dónde están las iglesias? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el punto? El propósito de las lecciones, hermano, que vamos a ver es enseñar al creyente, enseñarle a usted, hermano, la manera en que Cristo comenzó y desarrolló su ministerio efectivamente, hermano. Entonces, quisiera comenzar la Gran Comisión a todo el mundo. Hay 4 verbos, hermano, interesantes que vamos a ir desarrollando y a partir de aquí, hermano, pues vamos a ver a dónde Dios nos lleva. El primero de ellos, hermano, el primer verbo que se encuentra en la Gran Comisión, que es un verbo directo, hermano, es un mandato, es id. La Biblia dice, id por todo el mundo. Mateo 28, hermanos, dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos. La palabra id, hermanos, le pregunté a un señor muy famoso, que quizá algunos de ustedes lo conocen, un diccionario, el diccionario Strong, diccionario de palabras griegas y hebreas, hermano. Yo no sé griego, yo no sé hebreo, pero puedo recurrir a estos diccionarios. Le pregunté al diccionario, ¿cuál es la palabra griega que usaban para ir en la Gran Comisión? Según el diccionario Strong, se usa la palabra griega, disculpe la pronunciación, hermano, poreumoal. Poreumoal está derivado del griego peira, que se traduce prueba, intento o experiencia. Poreumoal o peira también es una palabra conjunta que significa viajar, andar, camino, ir, salir, seguir o subir. En pocas palabras, hermano, id significa probar, salir en el camino. Otra palabra que la Gran Comisión menciona, hermanos, incluyendo, estamos hablando del verbo id, el verbo id, es envío. Dice la Biblia, como el Padre me envió, así también yo os envío. Envío proviene del griego pempo, que significa, transmitir, otorgar o ejercer. Entendemos entonces, hermano, la siguiente cosa. Es muy interesante, hermano, es muy interesante. Jesús nos está mandando a ir. Pero, hermanos, el mandato de ir es un mandato, hermanos, de prueba. Nos está diciendo, sal de donde estás sentado, sal de donde estás acostado, sal de donde estás en tu casa, sal de tu comodidad y predica. Inténtalo. Hermanos, la mayoría de los cristianos que están en nuestras iglesias no sale a ganar almas porque nunca lo ha intentado. La mayoría de los cristianos de nuestras iglesias no sabe ganar almas porque nunca lo ha intentado. Hermanos, Dios nos exhorta, Dios nos manda a salir a probarlo. Por ejemplo, hermanos, algunos de nosotros, incluyendo a mí, yo soy muy miedoso, hermanos, para usar la montaña rusa, por ejemplo. En los juegos, hermano, en los parques de diversiones, me invitan a una montaña rusa, hermano. Yo nunca me subiría a una montaña rusa. Pero la mera verdad, hermano, es que
Dicen que no se siente nada. Yo nunca lo voy a averiguar si no lo intento, si no me subo. Hermanos, yo no sé nadar. A mí me da miedo el agua, hermanos. Yo me meto al agua, yo me meto a una alberca o me meto a un río, me meto al mar, hermanos, y tengo miedo que me vaya a ahogar, que me vaya a jalar la corriente, porque nunca he intentado nadar. Algunos muchachos no le hablan a la muchacha que le gusta porque tiene miedo que le va a decir que no, pero nunca va a saber si lo quiere. Hermanos, si lo digo por experiencia, hermanos, nunca va a saber si lo quiere si no se atreve a hablarle. Es lo que Dios está diciendo, hermanos. Jesús nos está mandando a predicar el Evangelio, pero el mandato es: ve, pruébalo, inténtalo, nada vas a perder. El mandato es ir, el mandato es experimentarlo, el mandato es probarlo. Sal por el camino, sal a la calle, sal con tu vecino, sal con tu mamá, sal con tu papá, sal con tu iglesia. Y el miedo es: pero es que nunca lo he hecho. ¿Cuál es el problema? Pruébalo. Es que no me escucha nadie me va a escuchar. ¿Cómo sabes? Pruébalo. Hermanos, no perdemos nada probándolo, es una prueba, es un intento. Vive la experiencia, chécate qué se siente. Experimenta lo que se siente predicar el Evangelio a otro. Ahora, hermanos, Dios nos envía a ir, pero Dios no nada más nos envía, Jesús no nada más nos envía a ir, hermanos, los domingos, o los sábados, o los lunes, o el día que usted vaya a ganar almas. Hermano, Dios no nos envía nada más a ir a nuestras colonias. Eso es algo también muy interesante, hermanos. Nuestras iglesias, lamentablemente, se han encerrado en su círculo, nada más, en su colonia, o en su manzana, o en su estado, en su lugar. El campo es extenso, hermanos. No nada más tu cuadra, no nada más tus vecinos, hermanos, el campo es todo el mundo. Jesús nos dijo: vaya a todo el mundo. Dios nos hace responsables a nosotros, hermano, de qué tanto se ha predicado el Evangelio en el mundo. Por eso, hermanos, deberíamos de cada uno de nosotros estar haciendo nuestra parte en la Gran Comisión. El mundo tiene más de 7,000 millones de habitantes, hermanos, distribuidos en 194 países, con una amplia gama de idiomas, dialectos y costumbres. Hermano, son más de 7,000 millones de habitantes. Son alrededor de 194 países reconocidos, hermano, ante la ONU. Hermanos, y son muchos idiomas, son muchos dialectos, son muchas costumbres. Tenemos que ir a todos ellos. No nada más es México, hermanos, no nada más es Estados Unidos. Tenemos que ir a todo el mundo. Aquí es donde entramos, hermano, con problemas con alguna gente, porque ¿cómo vamos a poder alcanzar a todo el mundo? ¿Cómo vamos a hacerlo para alcanzar a todo el mundo? Hermanos, y la verdad es que aquí es donde muchos nos desanimamos, porque ciertamente, hermanos, pensar en la Gran Comisión, hermanos, es un asunto de temor, hermano, porque hermanos, es demasiada gente. Aparentemente, hermanos, hacer la Gran Comisión es imposible. Pero, hermanos, si fuera imposible, Jesús no nos los hubiera dejado, hermanos. Si fuera imposible, Dios nunca nos hubiera dejado algo que no pudiéramos llevar a cabo. Sí se puede llevar a cabo, hermanos. Sí se puede llevar a cabo la Gran Comisión. De manera individual y a través de la obra misionera, hermanos. Necesitamos predicar a todo el mundo, a todos los dialectos, a todas las razas, a todas las personas. Nuestro deber es predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, quiero que entiendan una cosa: cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a pedir cuentas por un chino que no escuchó el Evangelio. Dios nos va a pedir cuentas por un nigeriano, por alguien de Kenia, por algún japonés, por algún coreano. Dios nos va a pedir cuentas por algún esquimal. Y vaya, hermanos, que son gente que a veces está lo más alejado de la tierra. Pero, hermanos, aún ellos necesitan escuchar el Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, hermanos. Dios nos va a pedir cuentas por cada uno de ellos. Ahora, ¿qué vamos a contestar, hermano? La mera verdad es que es muy tonto la forma en que podríamos contestar. Hermano, no hay nada que pudiéramos contestar, porque no lo estamos intentando realmente.
Sí, tenemos conferencia misionera. Sí, predicamos, tocamos puerta. No, pero no nada más es nuestra área la que debemos evangelizar. Es todo el mundo el que debemos evangelizar. Si bien algunos tuvieron miedo de salir a predicar en sus alrededores, de salir a dar folletos, de dar un tratado, de predicar, de testificar en sus alrededores, ¿cuánto más salir de su país? Hermanos, yo viajo por algunos estados de la República, hermanos, viajo por algunas sierras también, y a veces invito a la gente, oye, por ejemplo, vamos a la Ciudad de México. Ahora, la gente quiere ir a la Ciudad de México, pero la gente no quiere ir por la necesidad de la Ciudad de México, quiere ir para comprar algo barato en la Ciudad de México, no sé, en el barrio de Tepito, si usted lo conoce, en la Merced, quieren ir a comprar algo, no quieren ir a predicar. Vamos a Cancún, vamos a la playa, no quieren ir a predicar, vamos a Guerrero, a Guerrero, ¿dónde, hermano Martín? Vamos a la playa de Guerrero, vas a Acapulco, Guerrero, no, yo no voy a Acapulco, yo voy a la Sierra de Guerrero a predicar, entonces no voy. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué no ir a todos los lugares que podemos? Inténtalo, pruébalo. Son iglesias muy, muy grandes, hermano. Estaban iglesias muy pequeñas. Estaban iglesias, hermano, que tienen una buena posición económica. Estaban iglesias donde no tienen una buena posición económica. No, pero todos tienen algo en común. Son almas perdidas, hermano. Es gente perdida, es gente sin Cristo, es gente que necesita a Cristo. Y el Señor nos manda esta mañana, ve y predica. Ve y pruébalo. No nos cuesta nada probarlo. Si nos escuchan, hermano, hemos ganado a alguien para Cristo. Si no nos escuchan, hicimos nuestro trabajo. Nuestro trabajo solamente es ir. Hermano, yo no sé cómo ando de tiempo, hermano, pero yo quiero retarles esta mañana. Vaya, esta semana, porque prácticamente me voy a estar los lunes, esta semana le quiero retar, vaya. Si usted nunca ha tocado puertas, vaya por primera vez esta semana. Si usted nunca ha dado un folleto, regale un folleto a alguien esta semana. Párese en un bus, en un camión, dele un folleto a alguien. Si usted va al hospital estos días, llévese un folleto, entrégueselo a alguien, un tratado, regáleselo a alguien. Vaya. Iglesias, pastores, si me está escuchando algún pastor, quizás le animo, pastor, salga de su lugar, salga de su iglesia, salga de donde esté, salga a otra colonia. Nosotros estamos en Escobedo. Si está en Escobedo, usted salga a Monterrey. Si está en Monterrey, salga a Guadalupe. Si está en Guadalupe, salga a Pesquería. Si está en Pesquería, salga a Doctor Arroyo. Si está en Doctor Arroyo, salga a Matehuala. Si está en Matehuala, salga a la Sierra de San Luis. Si está en la Sierra de San Luis, salga a la Sierra de Hidalgo. Hermano, salga de su lugar, salga, conozca otra gente, conozca otras culturas, conozca otros dialectos, conozca otras costumbres, pero predíqueles el Evangelio. Si usted va de vacaciones, predíquele a otros el Evangelio. Si usted va en el aeropuerto, predíquele a otros el Evangelio. Predique a otros. Ese es nuestro trabajo, probarlo. Si usted está con ricos, predíquele a los ricos. Si usted está con pobres, predíquele a los pobres, hermano. Y si no me escuchan, de eso se trata la gran comisión, de probarlo. Si no nos escuchan, no perdemos nada, ya hablamos. Y si nos escuchan, y si reciben a Cristo, si reciben el Evangelio, ¿qué va a pasar, hermanos? Un alma va a llegar al cielo. ¿Por qué? Por alguien que estuvo dispuesto a predicar el Evangelio, por alguien que estuvo dispuesto a intentarlo, por alguien que estuvo dispuesto a ir. La Biblia dice, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 35, dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Interesante, hermanos, si Jesús es nuestro maestro, si Jesús es nuestro modelo a seguir, entonces tenemos que hacer lo que Jesús hacía, recorrer ciudades y aldeas. ¿Por qué digo que es interesante? Porque se imagina usted a Jesús, a Dios hecho carne, caminando por las calles de ciudades grandes, de grandes metrópolis, hermano, no sé, quizá una ciudad grande de la Ciudad de México, una ciudad grande de la Ciudad de Nueva York, caminando Jesús por ciudades grandes, y al otro día Jesús caminando por aldeas chiquitas.
quizá por aldeas, hermano, donde no había, ¿qué será? 30, 40, 50. Pastor Lucas Esquivel, del pastor del Templo Bautista del Calvario, tienen años predicando en un rancho en Doctor Arroyo, de Miren Noriega. Es una sierra alta en Nuevo León, hermanos. Es la última sierra, si mal no recuerdo, de Miren Noriega. Esa se llama La Lagunita. En La Lagunita no hay más de 80 personas. Con decirles, hermanos, que ni siquiera la iglesia católica se ha establecido en ese ranchito. No hay una iglesia católica, solo está la iglesia del pastor Lucas. Hermanos, hasta allá van cada mes a predicarles el evangelio. Y la gente está lista. Establecieron una casita, como una iglesia pequeña. Ahí la gente está yendo, hermanos. Tienen 2 años apoyando misiones. ¿Qué perdieron? Hermanos, no perdieron nada. Al contrario, ganaron mucho. La gente conoce del evangelio. La gente está apoyando misiones para que el evangelio se predique en otros lugares. Pero ¿quién iba a pensar, hermanos, si usted fuera a ese lugar? Hermanos, está hasta arriba, lejísimos. Más de 1 hora de pura terracería subiendo la sierra. Hermano, no pareciera que hubiera casas. Es lo último. Es un pueblito muy pequeño. ¿Quién va a querer ir a esos pueblitos? Recorría Jesús las ciudades grandes, recorría Jesús los pueblitos chiquitos, hacía solamente una cosa, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando dónde estaba la gente y predicando el evangelio del reino. Hermanos, Jesús estaba predicando el evangelio, sanando las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Hermanos, es lo que debemos hacer, hermanos, por favor, entendamos, el mandato es ir, probar, sentirlo, vivir la experiencia. Si nos oyen o no nos oyen, no es nuestro trabajo. Hermanos, a propósito, ese es trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es el que convence. Nuestro trabajo nada más es ir y predicar el evangelio. Jesús recorría. Hermano, ¿cuánto ha caminado usted para predicar el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que salió a predicar el evangelio? Recorría Jesús ciudades, recorría Jesús aldeas. Hermanos, bájese de su carro, bájese del bus, bájese del metro, bájese de donde esté. Hermanos, si va en caballo, bájese de su caballo. Es tiempo de recorrer y predicar el evangelio en donde estamos. Por último, hermanos, quiero anotar el versículo 36 del capítulo 9 de Mateo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, no hay nada que te pueda, no hay un sentimiento mayor que te pueda generar cuando veas, hermano, a toda la gente allá afuera, perdida, sin Cristo y sin esperanza. El único sentimiento que te va a dar es este mismo sentimiento, compasión. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión. ¿Qué está pasando con nosotros, hermano? Que ya no sentimos nada. Vemos a un drogadicto, vemos a un borracho tirado en la calle, vemos familias destruirse, vemos a nuestros vecinos pelearse, vemos a los jóvenes perdidos en el vicio, en la fornicación, en el adulterio, en los matrimonios, y hermano, ya no estamos sintiendo nada, hermanos. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia, hermanos? Jesús sintió compasión, al ver la multitud y sintió compasión. Una cosa muy diferente es sentir compasión, otra cosa es sentir lástima. Dios no nos llama a sentir lástima, Dios nos llama a sentir compasión. ¿Qué es compasión, hermano? Es misericordia. Es, hermano, ver la necesidad de otro y hacer algo por su necesidad. Es ponernos en los zapatos de otros. Hermano, cuando Jesús veía a las multitudes, tenía compasión de ellas. Escuche por qué. Porque las veía, y dice la Biblia, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wow, hermano, así estamos todavía hasta el día de hoy. ¿Pero por qué no nos hemos dado cuenta de ello? Porque no salimos de nuestra burbuja, porque no hemos salido de nuestra comodidad. Hermano, es tiempo de salir. Entonces, cuando vio Jesús las multitudes y cuando tuvo compasión, dijo lo siguiente: entonces dijo a sus discípulos, ciertamente, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
envíes. Otra vez, hermanos, la palabra clave aquí está, envíe. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Entonces, hermanos, no hay necesidad. Ya no hay necesidad, hermanos, de que el Padre nos envíe. Ya nos envió. Hay que ir. Los campos son nuestros. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si somos de Dios, hermano, el mundo es de nosotros. Hay que ir a donde podamos. Siga apoyando misiones, hermano. Siga predicando el Evangelio. Nuestro mandato es ir. Y bueno, hermano, las próximas semanas estaremos viendo los otros 3 verbos y algunos tips, hermano, que he recibido a lo largo del año. Pero tómenlo en cuenta, hermanos, que por lo menos un día en esta semana usted pueda ir a algún lugar a predicar el Evangelio, pueda predicarle a alguien el Evangelio, y si no está dando misiones, pueda dar misiones para que alguien vaya a predicar el Evangelio, hermanos. El mandato es ese, el mandato es ir. Dios me bendiga, hermanos. Gracias, hermano Hugo. No sé cómo andamos de tiempo, pero según yo, estamos completos, hermano Hugo. Una bendición a usted. Amén, varón. No, pues te quedaban 10 minutos, como les había dicho, eres esencial, pero no te preocupes, como sea la semana que viene le damos más una bendición, varón, y bueno, que el Señor te siga bendiciendo, guardando, Martín, una bendición este estudio bíblico, este reto, y gracias de antemano por tu tiempo, varón, que Dios te siga usando. Un abrazo. Dios te bendiga, hermano Hugo. Dios los bendiga, hermanos. De verdad, gracias por escucharme, gracias por invitarme, hermano Hugo. Una bendición. Amén, hermano. Dios te bendiga. Y bueno, ya quedamos ahí con el evangelista Martín Regino, director de Vea Evangelismo y Buena Acción. Y bueno, vamos con un canto y ahorita continuamos con más del canto del gallo. Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal FM, 103.1 MHz. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Se va ocultando tras los trigales. Viene la negra noche con su pavor. Por valles y collados, por los zarzales. En busca de su oveja va el buen pastor. Eres tú esa oveja, la oveja perdida que busca el pastor. Eres tú la oveja que fuiste comprada con sangre y amor. Ven a mí, mi querida oveja, desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Va despertando el alba
comprada con sangre y amor. Ven a mí, mi querida oveja, desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Ven a mí, mi querida oveja, desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Pasado y lo quiero contar, me ha pasado y no puedo callar. Cuenta, amigo, quiero saber qué hay, es distinto, nunca te he visto igual. Es hermoso lo que me ha pasado ahora, es hermoso y nada lo mejora de alegría. Ha llenado ya mis días y estos ojos me lloran de emoción. Espero de pronto en mí todo cambió. Mi
ser honrando al Señor, con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Mi voz da dolor, yo siento su amor, su palabra mi senda guiará. Su gracia y bondad siempre me ampararán, sus brazos me sostendrán. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. ¿Aló? Ok, hermano, muy buenos días, Dios bendiga, ¿cómo están? Ya estamos en un programa más de Canto del Gallo. Bueno, vamos con la segunda enseñanza de esta mañana. Tenemos aquí en línea al misionero Ariel Molina, completamente en vivo desde Ecuador. Misionero, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mi amado hermano Hugo, y toda la audiencia, todos los hermanos en esta linda mañana que el Señor nos regala, efectivamente desde Ibarra, Ecuador, para compartir con ustedes este privilegio, esta responsabilidad que es la palabra del Señor para nosotros. Amén, qué bendición. Estaba viendo unas fotos del culto de ayer y va avanzando la obra de una manera especial, hermano, qué bendición. Sí, amén, estamos contentos, tenemos familias ya fieles, estamos viendo a Dios obrar en la gente, en los hogares, en los matrimonios. Estamos agradecidos al Señor. Amén, varón, qué bendición. Y esta mañana, ¿cuál será el tema que vas a predicar, pastor? Bueno, desde hace un tiempo, del principio, que me han dado la oportunidad para hablar en la radio y predicar desde ahí. He tenido en mi corazón compartir este mensaje, pero no estaba seguro de la audiencia, pero sí he podido ver que la mayoría somos cristianos, muchos líderes, misioneros, pastores, y siendo misionero, Dios ha puesto en mi corazón este tema, este mensaje que he titulado 10 mandamientos de Dios para su iglesia de misiones. En esta mañana solamente voy a compartir 5, la semana que viene podemos ver el resto, los otros 5. Excelente, pastor, pues el tiempo es tuyo, adelante, aquí te vamos a estar escuchando, adelante. Amén. Bien, una vez más, buenos días, amados hermanos. Espero que el ruido de una construcción que hay aquí al lado de mi casa no les moleste y que sí puedan escuchar bien el estudio bíblico en esta mañana. Es un estudio bíblico relacionado a misiones. Misiones es el corazón de Dios y misiones es la tarea de la iglesia. Todos los cristianos es el plan de Dios que seamos misioneros, no nada más los que hemos salido de un país a otro, sino que cada cristiano, cada discípulo debe de serlo al mundo, allí donde se encuentra, donde está, un misionero de Dios, un representante de Cristo, un embajador del Señor a las naciones. Les ruego que pongan atención, si no pueden abrir sus Biblias, y si pueden abrir sus Biblias desde sus hogares, hacerlo en 1 Corintios 3, 12 al 15, 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15, dice así la palabra de Dios: y si sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En el capítulo 4, versículo 1 y 2, todavía en el contexto, dice así: así pues, ténganos los hombres, los servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Quiero orar para continuar en el mensaje esta mañana. Vamos a orar, por favor. Tiene su rostro ahí donde está, si le es posible, y si no, en su corazón, oren al Señor. Padre, te doy las gracias por esta oportunidad para presentar tu palabra por la radio. Gracias por mi hermano Hugo, gracias por todos los implicados, Señor, en este ministerio, y por todo lo que nos provee. Hará su palabra eterna, Señor, la cual podemos exponer. Luego que sea bendición, Señor, para su obra, para los obreros y para todos aquellos que con un corazón, Señor, han obedecido a su voz y a su llamamiento santo del servicio del Evangelio. Por Jesucristo te pido estas cosas. Amén. Bien, cuando pensamos en los mandamientos de Dios, siempre nos viene a la mente los llamados 10 mandamientos dados a Moisés en Israel, en Éxodo 20, pero la verdad toda la Biblia está llena de mandamientos y guías de Dios para su pueblo, ya que acostumbramos a poner en un lugar muy especial los 10 mandamientos, y con razón, porque el resto de los mandamientos como que están relacionados con estos. Cuando yo pienso en misiones, y cuando hablamos de misiones, creo que nos ayudaría también ver 10 mandamientos de Dios para su iglesia que tienen que ver con las misiones, que efectivamente los encontramos en la Biblia. Estos 10 como que son los más importantes que Dios nos manda relativo a misiones. Número 1, primer mandamiento, lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, primer mandamiento de Dios para su iglesia de misiones. Versículo 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Note que Él nos mandó a hacer discípulos, no profesiones de fe, sino discípulos. Obviamente, una profesión de fe es necesaria, por cuanto en Romanos 10:9 nos dice que si alguno confesare con su boca. Pero nuestra tarea y nuestra oración debe de ser completar la tarea que Cristo nos encargó, que es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que no son una opción, sino un imperativo de Jesucristo para su iglesia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ir. Para hacer misiones debemos de ir, debemos de movernos, caminar, salir desde el lugar que nos encontramos, ya sea la casa, pero la verdad que el mandamiento fue a la iglesia. Debe de ser realizada la tarea de misiones a partir de una iglesia local organizada, bíblica, funcional, y debemos de hacerlo, estimado hermano, entendiendo que no lo haremos jamás sin movernos desde el lugar en que estamos a otro lugar. Debemos entender que somos un grupo de gente bendecida de Dios en un lugar del mundo donde todos tienen necesidad de Dios. Todos están en el corazón de Dios para ser salvos. A todos Dios les extiende su invitación de salvación. Por todos murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos deberían, si hay una iglesia local cerca de ellos, tener la oportunidad de escuchar el Evangelio glorioso de salvación. La iglesia local tiene la solución para el problema de las gentes en todas partes de este mundo. Y la solución no es política, no es medicina para enfermedades físicas, no es dinero, sino que es el Evangelio de Jesucristo. Hay 3 direcciones en las que debemos estar yendo. En Hechos 1:8
Está claro que debemos ir a nuestra ciudad, nuestra propia Jerusalén. Me seréis testigos cuando hayáis recibido el Espíritu Santo. Primeramente menciona Jerusalén. Luego nuestra provincia, Judea, a nuestro país todo, Samaria, a nuestro mundo, naciones extranjeras. Y he escuchado que algunos dicen que deberíamos de comenzar literalmente por Jerusalén. Para ellos es literal porque estaban en Jerusalén, porque la iglesia, los discípulos, ahí comenzó la iglesia. Pero si ciertamente y bíblicamente es cierto que todos y todas las iglesias debemos comenzar por Jerusalén, entonces hay un problema, porque encontramos en el libro de los Hechos que aquellas iglesias o discípulos que fueron alcanzados por el Evangelio en Antioquía, en Asia, en Galacia y hasta en Roma, no regresaron a Jerusalén para comenzar el cumplimiento de la Gran Comisión, sino que desde su propia ciudad, a partir de ahí, empezaron a obedecer efectivamente el cumplimiento de la Gran Comisión. Está claro que nuestra Jerusalén es el lugar donde estamos, y a partir de ahí debemos comenzar a obedecer el llamamiento y el mandamiento de Dios de ir al mundo con su Evangelio. Hacer discípulos. La única manera de hacer discípulos es llamando personas a Dios, a su palabra, testificando, predicando el Evangelio, siendo un vocero de Dios, una trompeta que anuncie el mensaje divino. No hay otro modelo mejor y más efectivo que el que nos dejó el Maestro. Les ruego que veamos en los Evangelios, bautizarlos. En este punto de hacer discípulos, he estado leyendo un libro de un famoso predicador, respetado, bautista, en el que claramente se hace un ataque a la obra discipular de la iglesia y de los creyentes. Ha resultado para mí un poco chocante, porque en la Gran Comisión se nos dice que debemos hacer discípulos, no nada más números de profesiones, sino discípulos que lleven fruto, que reciban la enseñanza. El proceso discipulado debe de ser hecho y debe de comenzar por la iglesia. El Señor Jesús salvó a multitudes, pero invirtió más tiempo con sus discípulos, enseñándoles y modelándoles la vida de fe. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Cada cristiano debe de ser un discípulo y debe de estar ocupado todos los días de su vida y peregrinación en este mundo en reproducirse como creyente. Lo hemos dicho una y otra vez, lo hemos escuchado. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Ese es un discípulo. ¿Cómo llegarán a ser discípulos si no son enseñados? La palabra discípulo quiere decir un alumno, sencillamente, uno que aprende de alguien que le enseña, de un maestro. ¿Enseñarle qué? Enseñarle las Escrituras. No basta con enseñar a nivel de iglesia local. Es preciso enseñar en las casas, los padres a los hijos y creyentes a creyentes de forma personal. Esto es la misión de Dios. Me temo que nos está faltando. Esto es multiplicación de discípulos. Cuando lo cumplamos como iglesia, cuando lo cumplamos como individuos creyentes, estaremos involucrados de verdad en misiones, según el plan de Dios. Número 2, segundo mandamiento de Dios para misiones. Tengo varios textos. Quisiera ir a Isaías 66, 11 al 19. Isaías 66, 11 al 19. Ya sé que misiones está claramente presentado, desarrollado, y toda la enseñanza en el Nuevo Testamento, pero principios bíblicos del Antiguo Testamento son vigentes y eternos. Amén. Entonces Isaías 66, 11 al 19 nos dice así la palabra de Dios. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela a su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba,
y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque es aquí que Jehová vendrá con sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Luego, leyendo, también quisiera que leyésemos en Salmo 4:10. Salmo 24:10. Salmo 24, versículo 10. Aquí vamos a encontrar el segundo mandamiento de Dios para misiones. Y, luego se nos dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Tengo muchos otros textos que hablan de la gloria de Dios y cómo el hombre y los siervos de Dios y la iglesia de Jesucristo, en toda la Biblia encontramos. Tengo varios aquí, solamente que con esto creo que nos basta para continuar adelante. Y hermanos, el segundo mandamiento de Dios para su iglesia de misiones es: cuidarás de buscar la gloria de Dios haciendo misiones. Cuidarás de hacer la gloria de Dios haciendo misiones. Que todos le conozcan a Él. Él es Dios y no hay fuera de Él. Este es el móvil auténtico, genuino, para un misionero, para una iglesia, para un ministro, para un pastor, para un discípulo, involucrarse en misiones. Móvil, el único móvil que verdaderamente lleva y trae y produce la gloria de Dios en su ministerio, hermano, es servir a Jesucristo y realizar la obra de Dios con humildad y en obediencia. El objetivo de las misiones no es que el resto de los bautistas lo estén haciendo. El objetivo de las misiones no es ser nada más un reto, un desafío para que alguien lo haga. Esto es un peligro porque está a un paso de ponernos voluntariamente a nosotros como un ejemplo. Y el ejemplo sí debemos serlo por vivirlo, no por desear ser nosotros el que, estando a la cabeza o estando un paso más adelante, es un peligro, porque nos puede colocar a nosotros en una posición, hermanos, de soberbia. El objetivo es que llevemos su nombre, el nombre de Cristo. Ese debe ser nuestro móvil primordial y primero, y su conocimiento a todas las naciones, tribus, razas y pueblos, sin importar cuántos más lo hacen o no. Está en nuestro corazón que sí, el resto de nuestros hermanos e iglesias obedezca, se involucre, alcanzaremos a más. La obra de Dios será hecha, amados hermanos. Pero el móvil para cada uno, bíblicamente, hermanos, es buscar la honra y la gloria de Dios desde nuestros corazones y nuestro ministerio. Y en nuestro ministerio. Que lo que hagamos y cómo lo hagamos le glorifique. Los métodos, cómo hacemos misiones. Glorifica a Dios lo que hacemos, cómo lo hacemos. Las iglesias hoy día debemos examinar si lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo glorifica en verdad a Dios. Y para eso tenemos la Biblia. Nuestro manual de instrucciones todavía es y será la Biblia. Qué bueno que traigamos niños a la iglesia. Esa es la tarea. Está en el corazón de Dios, debe estar en el nuestro, amados hermanos. Debemos orar, trabajar y llorar por esto, gozarnos. Debe ser nuestra vida como misioneros y obreros. Pero no debemos usar los recursos del mundo que no honran y glorifican a Dios y que han sido más bien instrumentos de Satanás para traer almas o número de creyentes, aún niños, a la casa de Dios. Para luego excusarnos y decir: es para hablarles el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no necesita amuletos ni ayudas para realizar su propósito. Es suficiente para alcanzar el cometido divino de salvar a las almas. Que su gran y santo nombre sea exaltado. No dará gloria a hombre o ministerio eclesiástico o religioso, ni así sea bautista fundamental, sino solo al nombre de Jesús el Salvador. Debemos tener mucho cuidado cuando establecemos a una iglesia que hoy está sobre la tierra como nuestro patrón de iglesia. Cuando la única iglesia que es el patrón establecido para todas las iglesias y el resto de congregaciones, hasta la venida de Cristo, está establecida en el Nuevo Testamento. Por esta razón ya algunos permitieron que entraran falsas doctrinas y apostasías a sus iglesias.
¿Por qué no pudiera suceder también a nosotros? Debemos tener cuidado. Si conocemos los errores del pasado de la historia de la iglesia, seremos más capaces para evitarlos hoy o en el futuro. Tercer mandamiento de Dios para su iglesia de misiones. En Hechos 13, por favor. Vamos, si usted lo tiene, yo le agradezco que abra su Biblia en casa, si está en el carro, está en el trabajo. Qué bendición que podemos compartir este tiempo. Pero yo les leo desde aquí, en Hechos 13, encontramos el tercer mandamiento de Dios para su iglesia de misiones. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo, ministró el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El Espíritu Santo, misiones, es tarea y obra del Espíritu Santo. Él es el protagonista de misiones. Seguirás el liderazgo del Espíritu Santo. Tercer mandamiento en esta mañana de Dios para su iglesia de misiones. Iglesia, pastor, misionero, obrero, hermano en Cristo, sigue el liderazgo del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿De quién? Del Espíritu Santo, dijo el Señor en Hechos 1:8. Sin ese poder, sin esa gracia, sin esa capacidad, sin esa autoridad, estimados hermanos, no podemos ser efectivos en el cumplimiento de la misión, ni tampoco honraremos ni glorificaremos a Cristo. Él es Dios. Él vino para seguir la obra de Jesucristo a través de sus discípulos, la edificación y el crecimiento de su iglesia. Él es quien debe llamar, capacitar y usar a los misioneros. Si los misioneros van a ser usados, deben salir de iglesias bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Muchos misioneros fracasan o batallan porque respondieron al llamado de un hombre, de un pastor, sin estar convencidos que Dios les llamó. Solo el llamado de Dios dará la capacidad y la gracia para quedarnos en la misión cuando las cosas se ponen duras. Y puedes esperar lo que se van a poner duras. Cuando se ponen duras, todavía se van a poner más duras. La iglesia sin el Espíritu Santo jamás podrá ganar al mundo perdido para Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que refrena el pecado en este mundo. El Espíritu Santo es el único que refrena al anticristo de entrar a las iglesias antes de que llegue la gran tribulación. El Espíritu Santo es Dios. No sé por qué hay algunos que tienen temor de hablar del Espíritu Santo. Que hay gente, iglesias y denominaciones que han abusado de personas, nombre y obra del Espíritu Santo. No nos excusa a nosotros, amados hermanos, para que ignoremos la persona, el nombre y la obra del Espíritu Santo. Número 4, cuarto mandamiento de Dios para misiones en la Biblia. Hechos 21:8. Hechos capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo, que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Cuidarás bien que los misioneros sean hombres llamados y probados. ¿Y por qué este texto de Felipe el evangelista? ¿Quién era Felipe antes de ser evangelista? ¿De dónde vino? ¿Quién lo respaldó? Vayamos a Hechos capítulo 6 para ver de dónde viene. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Quién lo respaldó?
Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A Felipe, un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo, que llenaba las cualidades que debe de llenar un hombre enviado por una iglesia para representar a Jesucristo, el Evangelio de Dios, y esa iglesia que Cristo compró con su sangre. No debemos nada más por decir tenemos misioneros, poner a cualquiera en el ministerio. Debemos tener cuidado con esto. Y no nada más por un buen testimonio. Deben también ser personas capaces, no neófitos, que conozcan las Escrituras, que tengan experiencia, que se preparen en la iglesia local, que allí ya hayan aprendido a ganar almas, que allí en la iglesia local ya tengan fruto. Será nuestra garantía y seguridad de que lo harán también allá cuando estén en el campo misionero. Seguirá el liderazgo del Espíritu Santo, pero también para cuidar que los misioneros sean hombres llamados, el llamado de Dios, y probados. Felipe, el evangelista, iba de conferencia en conferencia. No está en la Biblia. Dios no llamó conferencistas, Dios llamó a predicadores. Felipe, el evangelista, es modelo de misionero en la Biblia. Es el hombre que va y gana almas, abre nuevas iglesias. Ese es el ministerio de un evangelista. No es el conferencista. Qué bueno por las conferencias, la familia, qué bueno por la enseñanza bíblica en la iglesia todo el año y todo el tiempo. El énfasis, el ánimo en que la gente sirva a Dios, le busque, le glorifique, pero tengamos cuidado, porque algunos ministerios y funciones, como el de misionero o evangelista, misionero respaldado nada más por evangelista en la Biblia, puede estar siendo cambiado por nosotros, quizás sin darnos cuenta. Si una iglesia es flagrantemente negligente en cuanto a la supervisión espiritual de sus misioneros, falla triplemente. Primero le falla a Dios. Misiones es Dios. Dios es dueño de misiones. Dios es el Señor de misiones. Segundo, le falla a sus miembros de la iglesia enviadora. Tercero, le falla a las almas en el campo misionero. Veo solamente 2 razones por qué algunas iglesias siguen sustentando y apoyando misioneros que no lo son. O lo hacen para aliviar sus conciencias, o porque buscan gloria de hombre y no de Dios. Si estamos bien y estamos bien con la Biblia y por lo que estamos haciendo y el móvil que nos mueve es genuino, no nos sentiremos mal por estas palabras. Hay gente hoy día fungiendo como misioneros y no son más que turistas o vacacionistas. Es la realidad. Pero vamos a pasar al siguiente punto. Número 5. Serás fiel en el cuidado de los misioneros y sus familias. Serás fiel en el cuidado de los misioneros y sus familias. Todos somos administradores. No nada más el pastor. Todos somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Como iglesia tenemos una responsabilidad y se requiere que seamos hallados fieles y vamos a responder delante de Él. La Biblia en 1 Corintios 9:9 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:18 que el obrero es digno de su salario. El obrero del Evangelio no espera ni se espera que se le otorgue a él o se le provea el salario del gobierno o de la casualidad. Ya sabemos que Dios provee, pero Dios provee a través de ti, iglesia, para sustentar a tu misionero. Eres tú quien debe sostener la cuerda. Él debe ser fiel en el cumplimiento de su misión. Tú debes ser fiel en el cuidado de él, de su vida y de su familia.
le has enviado, le has presentado ante una congregación y ante otra, nuestro misionero en el mundo. ¿Qué tal su cuidado de su misionero? ¿Qué tal su obediencia, iglesia? Pastor, hermanos, una empresa secular establece una fecha para pagar el salario justo de su obrero o de sus obreros. Qué triste. Y misioneros en el campo y sirviendo a Dios esperan la fidelidad de su congregación o de las congregaciones que han dado palabra y le han presentado como misioneros, y pasa la fecha, y pasa la semana, y pasan los meses y no llega. Pero somos la iglesia de Jesucristo y los misioneros son los soldados en la batalla, en la primera línea. La Biblia dice: no robarás. Está mal tomar promesas de fe para otra cosa que no sea misiones, o mejor aún, misioneros. Fue para misioneros que se prometió cuando los presentaron a la iglesia. Uno de los requisitos en el ministerio y en nuestra vida como hijos de Dios es integridad. La Biblia nos enseña y nos prohíbe que mintamos. No presentemos misioneros o misiones que no tenemos o que no sustentamos y no somos fieles en el cumplimiento bíblico de nuestra promesa para realizar misiones. La Biblia dice que es mejor que no prometamos a que prometamos y no cumplamos. Eclesiastés 5:5. Estos son 5 mandamientos de Dios para misiones que hemos visto en esta mañana con la Biblia. Mi intención no es, y no lo he hecho, me he cuidado de no hacerlo, de no atacar a nadie, pero sí de atacar lo mal hecho en el ministerio, teniendo que ver con misiones cuando las almas son el objetivo y cuando está en el corazón de Dios. Número 1, harás misiones. Participa en misiones, sea quien seas en la iglesia, debes involucrarte. Aún a los niños debemos enseñarles y capacitarles y sembrar un corazón por misiones. Cuidarás de buscar la gloria de Dios haciendo misiones. Oremos, luchemos contra la vanagloria, contra la soberbia, la competencia. Es mundano, no honra a Dios, no le glorifica. Tercero, seguirás el liderazgo del Espíritu Santo. Oh hermanos, me temo que es ignorado el Espíritu Santo en la obra de misiones. Cuidarás bien que los misioneros sean hombres llamados y probados, buenos representantes de Jesucristo, de su iglesia y del Evangelio. Número 5, seremos fieles en el cuidado de los misioneros y sus familias. Que todo sea para la honra y gloria de Dios, pero también para un fiel cumplimiento escriturario, bíblico, en que Dios sea glorificado de misiones. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. La semana que viene pudiéramos continuar en el resto de los 5 mandamientos de Dios para su iglesia de misiones. El Señor les bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias y tremenda enseñanza. Y bueno, pastor, vamos a estar orando por usted. No sé si tenga algunos planes para el futuro que quiera compartirnos. Sí, ¿aló? Sí. No, te comentaba si tienes algún plan para el futuro que gustes compartirnos. Bueno, hermano, estamos siendo adelante. El Señor está bendiciendo. Quiero darle gracias a todos los hermanos que oran por nosotros de cualquier parte de sus hogares, de sus iglesias, pastores, iglesias que oran, que nos tienen en el corazón. Y la verdad es que Dios está respondiendo. Dios es bueno, estamos contentos, estamos animados. Ayer fue un día lindo, fue bueno ver fruto en los discípulos. Los hermanos están empezando a ser fieles en el horario, en los discipulados. Algunos ya están participando en visitación y evangelismo. Y estamos bien bendecidos y damos gracias al Señor por eso. Sigan adelante, hermanos, misioneros, pastores, la obra y la mies es mucha. Hay mucho trabajo que hacer. Amén, pastor. Cuídense mucho, que Dios le bendiga. Un abrazo. Un abrazo fuerte, mi hermano. Dios le bendiga a usted y a toda la audiencia. Amén. Vamos con un canto de hermano Chava Robles y ahorita continuamos con complacencias aquí en el canto. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo con el evangelista Hugo Martínez.
Isaac subió al monte, su padre junto a él, sin imaginarse el sacrificio era él. Y cuando Abraham alzó el puñal para su hijo matar, porque Señor, me imagino, él pensó, a veces Dios nos lleva a hacer lo inesperado, pero en cada situación encontrarás, Dios proveerá mucho más de lo pensado, más allá de lo esperado. Él suplirá, Dios proveerá, si confiamos plenamente, si vivimos como hijos por fe, Dios proveerá.